quiero que antes de nada pienses en un árbol en medio de un desierto. A simple vista, parece milagroso que algo tan robusto y lleno de vida pueda sostenerse en un terreno árido. Pero el secreto está bajo la superficie. Sus raíces profundas buscan agua en lugares donde otros no pueden llegar. Estas raíces invisibles, aunque silenciosas, son la fuente de su fuerza, permitiéndole resistir tormentas y sequías. Así es la sabiduría divina en nuestras vidas, la raíz que nos nutre, nos sostiene y nos permite florecer incluso en los momentos más difíciles. En un mundo que a menudo parece un desierto, enfrentamos incertidumbres, desafíos y decisiones que pueden dejarnos vacíos o confundidos. En esos momentos, es fácil buscar respuestas en la superficie, en opiniones, tendencias o soluciones temporales. Sin embargo, la verdadera sabiduría no se encuentra en lo visible ni en lo inmediato. Proviene de Dios, de una conexión profunda con el Creador, que nos permite encontrar agua viva en los lugares más inesperados. Te invito a explorar cómo estas raíces espirituales pueden nutrir tu vida. Como el árbol que extiende sus ramas hacia el cielo, nosotros también podemos vivir plenamente cuando permitimos que la sabiduría de Dios sea nuestra base. A través de este viaje, descubrirás que no importa cuán árido sea el terreno que enfrentas, las raíces que crecen hacia la sabiduría divina siempre encontrarán agua viva para fortalecer tu espíritu. 1. ¿Cómo Dios enseña a tener sabiduría? Dios enseña a tener sabiduría a través de su palabra, su creación y las experiencias de la vida, guiándonos hacia un entendimiento más profundo de quién es Él y cuál es su propósito para nosotros. La sabiduría divina no es simplemente acumular conocimientos o entender conceptos de manera intelectual. Es la capacidad de aplicar ese entendimiento en nuestras decisiones y acciones, reflejando los principios de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Uno de los principales medios a través de los cuales Dios nos enseña sabiduría es la Biblia. En ella encontramos versículos como Proverbios 2:6. Porque el Señor da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Este pasaje subraya que la sabiduría verdadera no proviene de nuestros propios esfuerzos, sino que es un regalo divino que Dios otorga a quienes lo buscan con un corazón humilde. Al estudiar y meditar en las Escrituras, somos guiados a comprender cómo vivir de manera que honremos a Dios, enfrentemos los desafíos con discernimiento y tomemos decisiones alineadas con sus valores. Otro medio por el cual Dios nos enseña es su creación. El Salmo 19:1 dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Al observar la complejidad y la belleza del universo, aprendemos acerca de la naturaleza de Dios, su poder, su orden y su amor por los detalles. La creación nos invita a reflexionar sobre cómo estos atributos divinos se aplican en nuestras propias vidas, ayudándonos a entender que la sabiduría consiste en alinearnos con el diseño perfecto de Dios para el mundo y nuestras relaciones. Dios también utiliza las experiencias de la vida para enseñarnos sabiduría. En momentos de prueba o desafío, aprendemos a depender de Él y a buscar su guía. Santiago 1:5 nos anima: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo nos recuerda que incluso en los momentos más confusos, Dios está dispuesto a darnos la claridad que necesitamos si acudimos a Él en oración y con fe. La sabiduría divina trasciende el entendimiento humano. A menudo, lo que parece lógico desde nuestra perspectiva puede no ser el mejor camino según los planes de Dios. Proverbios 3:5-6 nos exhorta: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este tipo de sabiduría implica una entrega completa a Dios, confiando en que su visión es más grande y perfecta que la nuestra. En última instancia,
Dios enseña sabiduría como un acto de amor. Él desea que vivamos vidas llenas de propósito, paz y justicia. A través de su palabra, su creación y las lecciones de la vida, nos muestra cómo caminar en su luz, tomar decisiones con discernimiento y reflejar su carácter en nuestras acciones diarias. La verdadera sabiduría comienza con el temor del Señor, es decir, un respeto reverente y una relación íntima con Él. Este es el fundamento que nos permite construir una vida sólida y llena de significado. 2. El servicio como expresión de sabiduría. Dios nos enseña que el servicio a los demás es una poderosa expresión de sabiduría, una que refleja su carácter y propósito. A menudo, la sociedad valora la búsqueda de reconocimiento, éxito personal y poder, pero la Biblia nos muestra que la verdadera grandeza radica en servir con humildad y amor. Jesús es el ejemplo supremo de servicio. En Marcos 10:45 se nos dice: «Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Este acto de entrega es la máxima demostración de cómo el servicio no solo beneficia a quienes reciben ayuda, sino que también transforma al que sirve. Al servir, imitamos el corazón de Cristo, adoptando una actitud de humildad y compasión que trasciende los valores egoístas del mundo. El apóstol Pablo refuerza esta enseñanza en Gálatas 6:2. «Sobrellevad las cargas los unos de los otros, y cumplid así la ley de Cristo». Aquí se nos recuerda que el servicio no es una obligación, sino un acto de amor que nos conecta profundamente con los demás. Al compartir las cargas de otros, vivimos el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, reflejando el propósito divino de la unidad y el cuidado mutuo. El servicio no siempre requiere grandes sacrificios. Puede manifestarse en pequeños gestos diarios que tienen un impacto significativo. Sostener una puerta, escuchar atentamente a alguien o dedicar tiempo a ayudar a un amigo en necesidad son ejemplos de cómo podemos vivir esta sabiduría en lo cotidiano. Estas acciones nos enseñan humildad, nos ayudan a desarrollar empatía y nos permiten construir vínculos que trascienden el egoísmo y las barreras del orgullo. Un momento clave en la vida de Jesús que ilustra el servicio es cuando lavó los pies de sus discípulos. Juan 13:12-15. Este acto, que en su cultura estaba reservado para los siervos, fue un ejemplo poderoso de liderazgo a través del servicio. Jesús mostró que un verdadero líder no busca dominar, sino edificar a los demás. Nos invita a seguir su ejemplo en nuestra vida cotidiana, recordándonos que servir a los demás es una forma práctica de demostrar amor y reflejar el corazón de Dios. El servicio también nos da perspectiva y nos libera del enfoque exclusivo en nuestras propias preocupaciones. Al ayudar a los demás, aprendemos a confiar en que Dios proveerá para nuestras necesidades mientras nosotros actuamos como sus instrumentos en el mundo. En este sentido, el servicio no solo es un reflejo de sabiduría, sino también un acto de fe. Reflexionar sobre esta enseñanza nos invita a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a servir incluso cuando no sea conveniente? ¿Cómo podemos reflejar a Jesús en nuestras interacciones diarias? Al priorizar el bienestar de los demás, aprendemos a vivir de acuerdo con el propósito de Dios, encontrando un sentido más profundo en nuestra relación con Él y con quienes nos rodean. Tercero, la sabiduría en el silencio. El silencio, a menudo subestimado en un mundo lleno de ruido y distracciones, es un poderoso medio a través del cual Dios nos enseña sabiduría. En una sociedad que valora la palabra rápida y la reacción inmediata, el silencio nos invita a pausar, reflexionar y escuchar la voz de Dios. Proverbios 17:28 afirma: «Incluso un necio pasa por sabio si guarda silencio, y por prudente si cierra los labios». Este versículo nos recuerda que el silencio no es sinónimo de inactividad, sino una elección consciente que refleja autocontrol y discernimiento. Dios utiliza el silencio como un espacio para comunicarse con nosotros de manera profunda. En Salmos 46:10 leemos: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios.
Esta invitación divina a la quietud no es simplemente un mandato para detenernos, sino un llamado a reconocer la presencia y el control de Dios en nuestras vidas. En un mundo que constantemente nos impulsa a actuar y solucionar, el silencio nos enseña a confiar, a soltar nuestras ansiedades y a reconocer que hay cosas que solo Dios puede manejar. El silencio también nos permite escuchar de manera activa. En nuestras conversaciones diarias, la capacidad de escuchar más que hablar demuestra empatía y sabiduría. Santiago 1:19 nos aconseja: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. En lugar de responder apresuradamente, el silencio nos da espacio para entender a los demás, discernir sus necesidades y actuar de manera más alineada con el propósito de Dios. Un ejemplo bíblico clave de sabiduría en el silencio es la experiencia de Elías en el monte Horeb. Tras enfrentarse a desafíos espirituales intensos, Elías buscó escuchar la voz de Dios. En lugar de revelarse en un terremoto, un viento fuerte o un fuego, Dios se manifestó en un suave susurro. Primera Reyes 19:11-13. Esta historia nos enseña que a menudo Dios no habla en medio del ruido, sino en la calma, y que necesitamos aprender a reconocer su voz en esos momentos de quietud. Practicar el silencio como una herramienta de sabiduría implica reservar momentos diarios para estar a solas con Dios. Puede ser al despertar, antes de dormir, o durante un momento de descanso en el día. En esos instantes, podemos orar, meditar en su palabra o simplemente escuchar lo que Él tiene para decirnos. Este hábito nos permite desarrollar una relación más profunda con Dios, discernir su voluntad y encontrar paz en medio del caos. El silencio no significa inacción, sino una pausa activa que nos permite alinearnos con los propósitos de Dios. En esos momentos de calma, somos moldeados y guiados, aprendemos a ser pacientes y a esperar en Él. Reflexionemos. ¿Qué espacio estamos dejando en nuestras vidas para escuchar a Dios? ¿Cómo podemos practicar el silencio para encontrar dirección y claridad en medio de los desafíos? La sabiduría en el silencio nos invita a confiar en que Dios está obrando, incluso cuando todo parece incierto. Cuarto, la sabiduría en el amor. El amor, según la enseñanza de la Biblia, no es solo un sentimiento pasajero, sino la esencia misma de la vida que Dios desea para nosotros. En 1 Corintios 13:2, Pablo escribe: si tengo el don de profecía, y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo una fe que mueve montañas, pero no tengo amor, nada soy. Este pasaje enfatiza que, por extraordinarias que sean nuestras habilidades, sin amor carecen de propósito y valor. La sabiduría divina nos enseña que el amor es la base sobre la cual se construyen nuestras acciones, palabras y relaciones. Jesús mismo ejemplificó esta sabiduría al declarar en Juan 13:34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este mandamiento eleva el estándar del amor, llamándonos a amar con sacrificio, paciencia y compasión, tal como Él lo hizo. El amor de Cristo no depende de emociones pasajeras ni de las circunstancias. Es un amor incondicional que se preocupa profundamente por el bienestar del otro. El verdadero amor se refleja en el servicio y la humildad. Jesús lavó los pies de sus discípulos, un acto reservado a los siervos en su tiempo, para mostrar que el amor no busca reconocimiento, sino que se demuestra a través de la entrega. Juan 13:14-15. Este ejemplo nos desafía a actuar con un amor que trasciende el egoísmo y las barreras sociales, transformando las relaciones y construyendo comunidades basadas en la gracia y la compasión. La sabiduría del amor también nos llama a la acción. No basta con decir que amamos, debemos demostrarlo con gestos concretos. Ayudar a alguien en necesidad, escuchar con atención o perdonar a quienes nos han herido son manifestaciones prácticas del amor divino. Este tipo de amor tiene el poder de cambiar no solo a quienes lo reciben, sino también a quienes lo dan, moldeando sus corazones a imagen de Cristo. Practicar este amor requiere valentía y compromiso. En momentos de tensión o conflicto,
Elegir amar significa responder con calma y empatía en lugar de reaccionar con ira o resentimiento. También implica anteponer las necesidades de los demás a nuestras propias prioridades, reflejando el carácter de Jesús en nuestras decisiones diarias. El amor se puede comparar con una luz en la oscuridad. Así como una vela ilumina su entorno al compartir su llama, el amor transforma las vidas cuando se comparte. Cuanto más damos amor, más crece su impacto, iluminando corazones y trayendo esperanza donde antes había desesperación. Reflexionemos. ¿Cómo estamos demostrando el amor de Dios en nuestra vida diaria? ¿Hay alguien que necesite experimentar este tipo de amor a través de nosotros? La sabiduría en el amor nos invita a actuar de manera intencional, sabiendo que cada acto de amor es una expresión del propósito divino para nuestras vidas y una manera de reflejar la gloria de Dios en el mundo. 5. La sabiduría para vivir el presente sin ansiedad por el futuro. Vivir plenamente el presente es una de las enseñanzas más profundas que Jesús nos dejó. En Mateo 6:34, Él declara: «Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal». Estas palabras nos invitan a confiar en el cuidado de Dios y a enfocarnos en el ahora, en lugar de desgastarnos con preocupaciones sobre lo que está por venir. La ansiedad por el futuro a menudo nos priva de disfrutar el presente. Cuando nos obsesionamos con lo que podría suceder, perdemos la oportunidad de reconocer las bendiciones que ya tenemos. Jesús nos llama a cambiar esta perspectiva, recordándonos que Dios es quien provee y sostiene nuestras vidas. En Filipenses 4:6, Pablo refuerza esta idea: «Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios». Este versículo nos enseña que la oración y la gratitud son herramientas poderosas para encontrar paz en medio de la incertidumbre. La sabiduría de vivir en el presente también implica aceptar que no podemos controlar todo. Dios nos pide que depositemos nuestras preocupaciones en Él, confiando en que su plan es perfecto. Esto no significa ignorar nuestras responsabilidades, sino abordarlas con fe, sabiendo que Dios está trabajando detrás de escena. Tal como un agricultor planta semillas y confía en el tiempo para que crezcan, así debemos abordar nuestra vida, ocupándonos del presente mientras confiamos en el futuro que Dios tiene preparado. Practicar esta sabiduría requiere gratitud, al enfocarnos en las bendiciones actuales, desde las más pequeñas hasta las más significativas. Dirigimos nuestra atención a lo que Dios ya está haciendo. Este cambio de perspectiva nos ayuda a liberarnos de la ansiedad y a desarrollar una actitud de confianza y alegría. La oración también juega un papel fundamental. En momentos de incertidumbre, entregar nuestras preocupaciones a Dios nos permite descansar en su paz. Cada oración es un recordatorio de que no estamos solos y de que tenemos a un Padre Celestial que se preocupa profundamente por nosotros. Por último, vivir el presente significa disfrutar los pequeños momentos. Una caminata al aire libre, una conversación con un ser querido o simplemente la oportunidad de respirar y reflexionar son regalos que no deben pasarse por alto. Cada día es una oportunidad para aprender, crecer y experimentar el amor de Dios de maneras nuevas. Reflexionemos. ¿Estamos viviendo plenamente el presente o permitimos que la ansiedad por el futuro nos robe la paz? ¿Cómo podemos confiar más en Dios y disfrutar de su provisión diaria? La sabiduría para vivir el presente nos invita a descansar en las manos de un Dios que conoce el mañana y cuida de nosotros con amor infinito. 6. La sabiduría para amar a los enemigos. Amar a los enemigos es una de las enseñanzas más desafiantes de Jesús, pero también una de las más transformadoras. En Mateo 5:44, Él declara: «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Este mandamiento va en contra de nuestra naturaleza humana, que tiende a responder al odio con odio y a la ofensa con venganza. Sin embargo, Jesús nos llama a vivir de una manera radicalmente diferente, reflejando el amor de Dios incluso hacia quienes nos han hecho daño.
Este amor no es un sentimiento, sino una decisión que requiere valentía y fe. Es elegir actuar con bondad, incluso cuando es difícil, y mostrar compasión hacia aquellos que nos han herido. Pablo refuerza esta idea en Romanos 12:20. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Este acto de bondad no solo impacta al otro, sino que también transforma nuestros corazones, liberándonos del peso del odio y el resentimiento. ¿Por qué Jesús nos enseña a amar a los enemigos? Porque este amor refleja el carácter de Dios. En Romanos 5:8 se nos recuerda que Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así como Dios nos ama a pesar de nuestras fallas, nosotros también estamos llamados a extender ese amor a los demás. Amar a los enemigos no significa justificar sus acciones o ignorar el dolor que nos han causado, sino elegir no permitir que el resentimiento controle nuestras vidas. Practicar este amor requiere humildad y oración. Comienza con orar por aquellos que nos han herido. La oración tiene el poder de transformar nuestro corazón, permitiéndonos ver a las personas desde la perspectiva de Dios. También implica responder al mal con bien, encontrando formas concretas de mostrar bondad, como ayudar en un momento de necesidad o simplemente negarnos a devolver una ofensa. Una metáfora poderosa para comprender este concepto es la de un vaso lleno de agua sucia. Si seguimos llenando el vaso con agua limpia, la suciedad eventualmente será expulsada y el agua se volverá pura. De la misma manera, el amor de Dios, cuando lo dejamos fluir en nuestras vidas, expulsa el odio y el rencor, reemplazándolos con paz y compasión. Reflexionemos. ¿Hay alguien en nuestra vida a quien necesitamos perdonar o tratar con más bondad? ¿Cómo podemos dar el primer paso hacia el amor que Jesús nos enseña? La sabiduría de amar a los enemigos no solo nos libera, sino que también nos acerca más al corazón de Dios, transformando nuestras vidas y las de quienes nos rodean. 7. La sabiduría divina trasciende el entendimiento humano. Una de las mayores lecciones que aprendemos en nuestra relación con Dios es que su sabiduría supera ampliamente nuestra comprensión. En Proverbios 2:6 se nos dice: porque el Señor da la sabiduría, de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Este versículo nos recuerda que la verdadera sabiduría no es producto del esfuerzo humano, sino un regalo divino que nos guía en los caminos que no siempre entendemos. Dios, en su infinita sabiduría, ve el panorama completo de nuestras vidas, mientras que nosotros solo percibimos una pequeña fracción. Isaías 55, 8-9, lo expresa de manera profunda. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta perspectiva nos invita a confiar en que, aunque no siempre entendamos lo que sucede, Dios tiene un propósito mayor. La sabiduría divina nos llama a depender de Dios en lugar de nuestras propias capacidades. En Proverbios 3, 5-6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto implica rendirnos a su guía, especialmente en momentos de incertidumbre o dificultad. ¿Por qué es crucial reconocer la diferencia entre la sabiduría humana y la divina? Porque nuestros planes, por muy bien intencionados que sean, están limitados por nuestra visión finita. Dios, por el contrario, tiene un plan perfecto que abarca no solo nuestras vidas individuales, sino el tejido completo de la humanidad. Confiar en su sabiduría nos libera de la frustración de intentar controlarlo todo y nos permite descansar en su amor y soberanía. Para aplicar esta enseñanza en la vida diaria, primero es vital buscar a Dios en oración antes de tomar decisiones importantes. La oración sincera abre nuestro corazón a su dirección y nos permite discernir su voluntad.
También es fundamental estudiar la Biblia, que es una fuente inagotable de sabiduría divina. Finalmente, debemos cultivar la humildad, aceptando que no siempre tendremos todas las respuestas y que eso está bien. Una metáfora útil es imaginar un tapiz siendo tejido. Desde el lado equivocado, parece un enredo caótico de hilos, pero cuando se ve desde el lado correcto, revela un diseño hermoso y armonioso. Así es la sabiduría de Dios. Incluso cuando nuestras circunstancias parecen confusas, Él está tejiendo algo perfecto. Reflexionemos. ¿Hay áreas en nuestra vida donde hemos luchado por entender o controlar? ¿Qué pasaría si confiáramos plenamente en la sabiduría de Dios? Reconocer que su entendimiento trasciende el nuestro nos permite caminar con fe y esperanza, sabiendo que Él tiene el control y que su plan siempre es bueno. 8. La sabiduría en el silencio. En un mundo saturado de ruido y prisa, el silencio es un lujo olvidado que guarda un tesoro invaluable, la sabiduría divina. Proverbios 17:28 dice: Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Este pasaje nos enseña que el control de las palabras y la elección del silencio pueden ser señales de prudencia y entendimiento. El silencio no solo es una pausa en el ruido externo, sino también una oportunidad para escuchar a Dios. En Salmos 46:10 se nos invita: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este versículo nos llama a detenernos, a acallar nuestras almas y a reconocer la soberanía y la presencia divina en nuestras vidas. Es en el silencio donde podemos encontrar claridad en medio de la confusión y dirección en medio de la incertidumbre. ¿Por qué el silencio es tan importante? Porque a menudo estamos tan ocupados hablando, pensando o haciendo planes que olvidamos detenernos para escuchar lo que Dios tiene que decir. En la historia de Elías en el monte Horeb, Dios no se reveló en el terremoto, ni en el viento fuerte, ni en el fuego, sino en un suave susurro. Primera Reyes 19:11-13. Esto nos enseña que muchas veces la voz de Dios no se encuentra en los estruendos de la vida, sino en los momentos de quietud y reflexión. Practicar la sabiduría del silencio implica apartar un tiempo diario para estar en calma delante de Dios. Puede ser al inicio del día, durante un descanso o antes de dormir. Este es un momento para orar, meditar en su palabra o simplemente escuchar. Además, el silencio en nuestras interacciones con los demás también demuestra empatía y respeto, permitiéndonos comprender mejor sus necesidades y sentimientos. Otra manera de aplicar esta sabiduría es confiar en Dios incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. El silencio no es inactividad, sino una espera activa, donde descansamos en la certeza de que Él tiene el control. Esto nos permite evitar respuestas impulsivas y actuar con paciencia y fe. Una metáfora que ilustra el poder del silencio es la de un lago tranquilo al amanecer. Aunque los vientos puedan agitar la superficie, el fondo permanece en calma, reflejando la serenidad que Dios nos ofrece cuando hacemos una pausa y confiamos en Él. Reflexionemos. ¿Cuándo fue la última vez que nos detuvimos para estar en silencio ante Dios? ¿Qué nos impide encontrar tiempo para la quietud en nuestra rutina diaria? La sabiduría en el silencio nos invita a redescubrir la paz, la claridad y la presencia de Dios en medio del ruido del mundo. Es en esos momentos tranquilos donde su voz puede transformar nuestra perspectiva y fortalecer nuestra fe. 9. La sabiduría para vivir el presente sin ansiedad por el futuro. En un mundo lleno de incertidumbres, es fácil quedar atrapados en la preocupación por el mañana. Sin embargo, Jesús nos llama a vivir el presente con fe, recordándonos en Mateo 6:34. Así que, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Este versículo nos desafía a confiar en Dios en lugar de cargar con el peso de un futuro que aún no ha llegado. La ansiedad por el futuro nos roba la capacidad de disfrutar y reconocer las bendiciones del presente. En Filipenses 4:6,
Pablo nos anima: no estéis afanosos por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Aquí se nos muestra que la clave para superar la ansiedad es la oración, combinada con gratitud, permitiéndonos reemplazar nuestras preocupaciones con la paz que solo Dios puede dar. ¿Por qué Jesús nos pide que no nos preocupemos por el futuro? Porque Él sabe que la ansiedad nos desgasta emocional y espiritualmente. Además, muestra nuestra falta de confianza en su provisión. En Mateo 6:26-30, Jesús señala cómo Dios cuida de las aves del cielo y viste los lirios del campo, recordándonos que somos mucho más valiosos para Él. Este cuidado divino nos asegura que, si ponemos nuestra fe en Él, proveerá todo lo necesario en su tiempo. Vivir el presente implica practicar la gratitud. Al enfocarnos en las bendiciones del momento, desplazamos la atención de nuestras preocupaciones hacia la bondad de Dios. También significa hacer de la oración una práctica constante, entregándole nuestras inquietudes y confiando en que Él tiene el control. Finalmente, es adoptar una perspectiva de confianza, recordando que Dios tiene un plan perfecto incluso en medio de la incertidumbre. Una metáfora para entender esta enseñanza es la de un agricultor. Él planta sus semillas, las cuida día a día y confía en que la cosecha llegará en el momento adecuado. No se preocupa por el crecimiento diario de las plantas, sino que se ocupa de lo que puede hacer hoy, dejando el resto en manos de la naturaleza. De la misma manera, nosotros estamos llamados a enfocarnos en el presente, confiando en que Dios está obrando en el futuro. Reflexionemos, ¿estamos dejando que la ansiedad por el futuro controle nuestras vidas? ¿Cómo sería nuestra perspectiva si confiáramos plenamente en el plan de Dios? La sabiduría de vivir el presente nos invita a descansar en su cuidado, a reconocer sus bendiciones diarias y a enfrentar cada día con fe y gratitud, sabiendo que Él tiene el control de todo lo que vendrá. 10. La sabiduría en el amor a los enemigos. Amar a quienes nos aman es natural, pero Jesús nos desafía a ir más allá al decir en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os persiguen. Este llamado parece imposible desde una perspectiva humana, pero encierra el corazón del Evangelio: responder al odio con amor. Amar a los enemigos no significa aprobar sus acciones o ignorar el daño que han causado. Más bien, es una elección deliberada de no permitir que el resentimiento y el odio dominen nuestros corazones. Es un acto de liberación tanto para quien ama como para quien es amado. En Romanos 12:20, Pablo refuerza esta idea al decir: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. Este acto de bondad no solo desafía al ofensor, sino que también transforma al ofendido. ¿Por qué Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos? Porque refleja el carácter mismo de Dios, quien hace salir su sol sobre malos y buenos. Mateo 5:45. Él nos amó cuando aún éramos pecadores. Romanos 5:8. Y nos invita a extender ese amor incondicional a los demás. Este tipo de amor es poderoso porque desarma el odio, construye puentes y abre corazones a la obra transformadora de Dios. Practicar esta enseñanza requiere oración constante. Orar por quienes nos han lastimado nos ayuda a transformar el dolor en compasión. También implica responder al mal con bondad, incluso en pequeñas acciones como ofrecer una sonrisa o una palabra amable. Finalmente, requiere el acto profundo y difícil de perdonar, confiando en que Dios, como juez justo, llevará a cabo la justicia en su debido tiempo. Una metáfora que ilustra esta enseñanza es la de un vaso lleno de agua sucia. Si seguimos vertiendo agua limpia, eventualmente la suciedad será expulsada, dejando el vaso puro. De igual manera, el amor de Dios en nuestros corazones desplaza el resentimiento y el odio, reemplazándolos con compasión y paz.
Reflexionemos. ¿Hay alguien en nuestra vida a quien necesitamos perdonar o tratar con más bondad? Amar a nuestros enemigos no es fácil, pero es un acto que refleja el amor incondicional de Dios y nos libera de las cadenas del resentimiento. Al practicar este amor, no solo transformamos nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean, mostrando al mundo el poder redentor del Evangelio.